Tome la palabra del Señor en sus manos. En la epístola a los Hebreos, el capítulo 11, tomamos de allí el verso 5, para la gloria de nuestro gran Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bendito sea el Señor. Con un gloria a Dios bien grande, hermano, grande, grande. Vamos, vamos, vamos. Puede tomar su lugar. Y esté muy pendiente. Procure solo activar los sentidos de la audición, de la vista, y lo demás déjelo quieto. Procure que sus pies estén quietos mientras la palabra se está predicando. Quiero hablarles de la confianza permanente que debe tener el cristiano en Dios. Debe haber una confianza permanente en la palabra de nuestro Dios. La confianza no puede perderse de un momento a otro, ni puede ser por un tiempo. Tal vez la confianza con una persona que usted tiene o que ha tenido. Hay amigos y hay personas muy leales que permanecen por mucho tiempo siendo íntegros y fieles. Pero la mayoría son como aves de paso. Usted entabla la amistad y comparte, y de pronto esa ave alzó vuelo y desapareció. Gloria al Señor. La confianza en el Señor, en su palabra, debe ser tan fuerte que si vivimos 100 años en la tierra, habiendo conocido a Dios, nunca lleguemos a darle la espalda. Esa confianza en la palabra, no en el hombre, no en una iglesia, no en una denominación. Nosotros servimos a Dios. Él es nuestro dueño. Él es el dueño de este remanente. Y no adoramos al remanente. Adoramos al Dios de remanente. Y servimos a ese Dios. Por Él estamos aquí. Pero esa confianza, usted la va a ver reflejada. En primer lugar, dice esta palabra, que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Fue traspuesto. Pero antes, y eso es muy importante, cuando se pierde la confianza en la palabra, la persona se desliza, tropieza, cae y desaparece. ¿Por qué le digo que desaparece? Porque la Escritura habla de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y el Señor dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre
¿De dónde? Del libro de la vida. Gloria al Señor. Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Le estoy leyendo, esto no está dentro del bosquejo, pero está dentro de la palabra. Le estoy leyendo el capítulo 3, verso 5 de Apocalipsis. Si usted lo quiere anotar o lo puede buscar rápido, lo busca, porque esto es importante en lo que estoy diciendo. Que la persona que no tiene una plena confianza en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra es un ave de paso. Y alguien puede ilustrar en la construcción de un edificio herramientas importantes. Escúchelo bien. Herramientas importantes. No sé si está aquí José el albañil. Allá está. Y los albañiles que están acá, los constructores saben lo que voy a decir. Hay herramientas en un edificio en construcción que son vitales. No pueden faltar en la construcción de un edificio. Esa herramienta tiene que estar ahí. Eso es como el músico, haciendo un paréntesis. El músico nunca sería músico si no tiene un instrumento para sonar, para ejecutar. Así lo publique y lo diga que es un músico, pero si no tiene nada y nunca hace ejecución de un instrumento, nadie lo conocerá como músico. En una construcción, esos tipos de herramientas son vitales, repito, pero no permanecerán. Una carretilla se usó para la construcción de un edificio, se gastó, se le dañaron se le dañó la llanta, se partió, le sucedió lo que tenía que sucederle, porque todo tiene un tiempo. El tiempo de vida de esa carretilla se acabó. ¿Y qué hacen con eso? Le dan de martillazos y la venden por chatarra y ya no vuelve a existir. Fue una herramienta muy importante, pero fue de paso, como un ave de paso. Como dice Pedro el apóstol, que la vida del hombre es como la neblina que pasa, como la flor del campo. Dice la Escritura, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Usted ve que la hierba nace, crece y puede convertirse en un árbol, pero llega el día que se secó y desaparece. La flor es diferente. La flor se marchita. Después de 2 o 3 días hay plantas que florecen en la mañana y en la tarde ya no existe la flor. Gloria a Dios por muchas plantas que tienen flores, que producen flores y que pasan semanas y esa flor está allí. Y eso representa al hombre también. Eso representa la vitalidad de muchas personas que Dios les permite una longevidad de vida larga y bendecida. Pero hay otros que medio nacen
y en la niñez se marchitaron, se mueren, desaparecen. Lo que quiero decir es que aquí dice la palabra en el capítulo 3, verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dicho de otra forma, el Señor va a confesar su nombre y mi nombre si vencemos. ¿Está viendo eso? Al que venciere. Si usted vence, y yo espero que los que estamos aquí podamos ser vencedores, y los que estamos aquí lleguemos a la presencia de Dios, a la patria celestial. El que venciere, el que venciere, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y lo que nos ocupa es esta frase: y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué les estaba diciendo? Por eso me salté hasta esta escritura, que la persona que quita la confianza en la palabra de Dios, la palabra no está dentro del corazón, como hemos venido hablando en estos días. Si la palabra no está dentro, si no está allí metida, si no abunda la palabra y si no hay una confianza concreta y completa en esa palabra, desaparecemos. ¿Por qué? Porque todo el que le da la espalda al Señor, él toma su borrador y lo borró. ¿De dónde lo borra? Del libro de la vida, dice aquí. Y no borraré su nombre del libro de la vida al que venciere, pero al que no venció, allí no hay borrón ni cuenta nueva. Pueden darse algunos casos, y yo le diría muy pocos casos, de personas que conocieron a Dios, que sirvieron a Dios, que estuvieron dentro de una iglesia y que estuvieron sirviendo, pero de pronto quitaron la confianza en el Señor y se fueron a pique, se destruyeron, se descarriaron, fueron desbaratados por el infierno. Pero de pronto, después de algunos años, no se murieron. Se revolcaron como cerdos por allá, en el barro, en el vicio, en la corrupción, en lo sucio. Pero ya cerca de la muerte, reaccionaron y volvieron al Evangelio y volvieron a Cristo. Porque no se puede simplemente estar en el Evangelio, hay que estar en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es en Él que debemos estar. Si no es así, la persona desaparece y es borrado del libro de la vida, y cuando se muere perdido, que no tuvo tiempo de arrepentirse, fue borrado por la eternidad. Y si fuera simplemente borrado, pero es que se enfrenta a la condenación eterna, que será juzgado por los libros, las palabras, los mensajes que escuchó y que nunca quiso arreglar su camino. Vivió torcido toda la vida y se perdió para siempre.
Un gran ejemplo tenemos acá, que la Biblia habla de Enoc, y yo quiero que busque el capítulo 5 de Génesis, porque esto es muy importante, hermano. Bendito sea el Señor. Libro de Génesis, el capítulo 5. Estamos de un extremo al otro. Pero traigo esto como un gran ejemplo. El capítulo 5 del libro de Génesis, verso 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque Dios se lo llevó. ¿Sabe que hay muchísimos ejemplos en las Escrituras? Pero este ejemplo, siempre que he tenido oportunidad de oír a alguien que está hablando de eso, o de predicar, o de leer esta porción de la palabra, tiene mucho que ver con mi vida. Porque Dios me habla de nuevo. Porque no fueron 5 años. Algunos les ha costado ser fieles por 5 años. Hermanos, que ya llevo 5 años y me han venido grandes penalidades y cosas tremendas. Otros dicen, yo llevo ya 7 años y he servido en la iglesia, he sido diácono, he sido ujier o centinela o servidor para guardar el orden en el templo. Ya muchos años. Ya me cansé de ser líder, dicen algunos. Algunos dicen, ya estoy cansado. Qué triste. Porque le digo que yo no me he cansado de servir a mi Dios, porque Él ha sido extremadamente bueno, extremadamente fiel. No me he cansado de servir a mi Dios. Y no me he cansado de tener la palabra metida en el corazón. Que he tenido problemas muchísimos. Pero esos son indiferentes a lo que tengo en mi ser, en lo que creo, en lo que espero ser. Es indiferente. Pero nada se puede comparar con un hombre como estos. Porque no está hablando de 30 años de servicio, 300 años. Y no lo está diciendo el patrón, ni lo está diciendo el tío, ni el abuelo, ni el hijo, ni la mamá, ni el primo, ni el sobrino. Lo está diciendo el Dios que lo creó. Lo está diciendo el que lo conoce por dentro y por fuera. Si hay alguien que lo conoce a usted por dentro y por fuera, es mi Dios, mi Señor. Él nos conoce por dentro y por fuera. Y Él puede decir, este me sirve, este no me sirve, aquel me sirve por intereses,
aquel me sirve por envidia, aquel me sirve por rivalismo, aquel me sirve, pero aquellos me sirven de corazón. ¿Cuántos le sirven de corazón al Señor? Eso es una maravilla, hermano. Y note que pasaron los primeros 100 años y no se cansó. 200 años. Y tampoco. Y empezó el tercer siglo sirviendo a Dios. Y el Señor dice que de los 65 años en adelante sirvió a Dios. Quiere decir que de ahí para atrás no había servido a Dios. No. Sirvió a Dios. Aquí dice que caminó pues Enoc con Dios. Caminaba con él. Camino que tomaba, camino consultado, camino aprobado por Dios, camino agradable a Dios, camino que lo condujo a la eternidad. Y el Señor dijo, este me lo voy a llevar antes. ¿Sabe que Él es una figura de la iglesia? La iglesia lleva varios siglos, pero nadie puede levantarse a decir que ha servido a Dios en el cristianismo 200 años. Yo no sé de qué está cansado usted, o alguien de los que están aquí, ¿cansado de qué? Es que yo ayudaba en los ujieres, pero me miraban mal y me cansó eso. Nadie llegará al cielo si no pasa, como Pablo el apóstol dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones, no de miraditas, no de lo que, del chisme que alguien dijo o que alguien dice de mí, ¿qué me interesa eso? No. Es tribulaciones, traiciones, difamación, oposición, guerra abierta de frente. Por el lado que se quiere meter, ve que allí está el demonio. Pero tenemos la autoridad en las manos para decirle a Satanás, Jehová te reprenda. Jehová que escogió mi vida, te reprenda. Jehová que escogió este remanente, te reprenda, Satanás. Y vamos avanzando. Tal vez usted se canse de tocar la guitarra, de tocar, de sacarle música a un teclado. Se canse de barrer el templo. Se canse de que lo ponen a tomar una lista. Hay gente hasta cansada de eso. Yo no quiero estar anotando a los hermanos ahí. Se cansa más que el lápiz. Cansado todo el tiempo. Aleluya. Pero yo le digo, concluyendo esta parte, que yo no quiero ser una herramienta del edificio para construirla. Yo quiero ser una columna, que tienen que botar el edificio completo para quitar esa columna de allí. Yo quiero ser parte de los cimientos que sostienen el edificio, que no importa lo que le pongan encima, no importa quién se pare encima, ahí está y ahí permanece. Alabado sea Dios,
Alabado sea Dios. Aleluya a su nombre, gloria. Y mira, hermano, qué importante. Porque la iglesia está caminando con el Señor. Y un día vamos a ver el rostro de nuestro Dios. Mire lo que dice el Salmo número 40. Sea bendito el Señor. Salmo número 40, el verso 4. Qué precioso. Dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. En él debe estar mi confianza. Por supuesto que confiamos en algunos seres humanos. A veces pasamos unas bien feas. Damos la confianza y se invierte. Pero eso es parte de esta vida y es parte de la lucha. Pero mi confianza total y permanente y por los días que viva en esta tierra tiene que ser en mi Señor. Ahí estoy confiando en una roca que no está sobrepuesta. Es una roca profundamente desde abajo hasta arriba, que no la mueve el temblor, ni el terremoto, ni el maremoto. No la mueve la tempestad, el huracán. Tiene que pasar por encima, pero no la mueve. Yo vi en una isla, por allá en un país, es una isla. Siempre que iba, les preguntaba: ¿y cómo hacen ustedes? Porque aquí se sube uno en una parte alta y ve el agua allá y ve el agua allí, y ve el mar rodeando todo, porque es una verdadera isla. Y está muy lejos de la orilla del mar. ¿Cómo hacen ustedes cuando viene un huracán? Y me dijo un hermano: ¿ve usted aquella peña grande? Aquel cerro es una roca. Y cada vez que se desatan los huracanes, siempre vienen de esa parte. Nunca vienen de allí, siempre vienen de allá. Y decía: eso lo hizo Dios. De lo contrario, esta isla no existiera hace muchos años. Pero existe porque el huracán se desata de ese lado y viene y pega sobre esa peña. Y tiene que desviarse. Y tiene que dar la vuelta y volverse a meter al mar. Los residuos del huracán pasan por un lado y otro y hacen ciertos estragos, pero no la fuerza que traía. Y le digo: y nunca se ha sacudido esa roca, nunca se le han caído pedazos, ni siquiera un pedazo. Qué tremendo. Le digo yo: es como si estuviera viendo yo a mi Señor, que he visto tantas tormentas y tempestades en mi camino, pero torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. He visto tantas tormentas que corremos al Señor, nos humillamos y la tormenta pasa por encima y pega sobre él y contra él. Hay gente que dice: no, es que todos, ya nadie me quiere, y que todos me golpean, y que todos hablan de mí. Eso no es cierto.
ya no aguantara. Hay una roca donde me esconderé. Y el viento pega ahí, la tormenta pega ahí. La pelea no es conmigo, ni con ninguno que sirve a Dios. La pelea es contra mi Señor. Él fue el que venció y Él es el que está al frente. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hoy estaba viendo un texto de la palabra que no lo puedo traer ahorita porque me desviaría del mensaje completamente. Pero se lo voy a traer el domingo. Que cuando lo leí, lo había leído no sé cuántas veces, pero cuando lo leí se me abrieron los ojos y me quedé pasmado. Sentí la presencia de Dios, sentí, hermano, una confianza extraordinaria en mi ser. Porque es la palabra, es el Dios de la palabra, el que pelea por nosotros y con nosotros. No es el infierno. El infierno viene como un huracán, dice la palabra, dice la escritura. Si el enemigo viniere como río. ¿Qué más dice? Jehová levantará bandera. Y las banderas es para dimensionar y para establecer que de aquí para acá es un territorio y de ahí para allá otro. Y Él levanta la bandera diciendo: este pueblo es mío y yo he levantado la bandera y de aquí para acá no puede pasar el enemigo. La sangre de Cristo tiene poder. Hay que tener confianza no en usted. No ponga sus ojos en el pastor de la iglesia. Usted que me escucha, en ninguna congregación, en ningún pastor. Usted ponga la confianza en el Señor. Búsquelo a Él. Sírvale a Él. Y cuando venga la tormenta, golpeará al Señor, que nunca ha perdido ni perderá una batalla, ni una guerra, ni una lucha, ni un pleito. Nunca. Aleluya. A Él sea la gloria por siempre. Libro del profeta Jeremías 17, dice la escritura en el verso 7 y 8: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. El árbol que está a la orilla de las fuentes nunca se verá seco, sin hojas y sin fruto. Siempre tiene fruto. Y es comparado con el hombre que confía, que tiene una confianza clara, determinante en el Señor, no en el hombre, no en su negocio, no en su sueldo, no en su patrón, no en la empresa donde labora. La confianza
La confianza debe ser el Señor. Y por eso es que le buscamos y le servimos. Y por eso es que le adoramos. Por eso cuando venimos aquí es adorar, a glorificar su nombre, a alabarle, porque Él es grande. Él es nuestra defensa. Cuando hablamos de nuestra defensa, hermano, hay muchísimo que decir, pero estamos diciendo, yo me escondo detrás de Él. Aleluya. Alguien escribió un coro que dice precisamente parte de lo que estamos hablando. En esa roca me esconderé. Bajo sus alas moraré. Y cuando vengan las tempestades contra mí, en esa roca me esconderé. Qué bueno es Dios. Levante su mano y dele gloria. Aleluya. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pueden pasar y tendrán que pasar y van a pasar un día, pero la palabra no pasará. La palabra se mantiene inalterable. A Dios sea la gloria por siempre. En el primer libro de los Reyes, el capítulo 17, hay una palabra escrita de mucha bendición. Primer libro de Reyes 17:14. Dice la escritura: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El Señor le había dicho a este hombre, recién se decretó esta sequía, le dijo al profeta Elías: escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Cosas extraordinarias, raras, porque Dios puede hacer cosas raras. Por eso es que cuando oramos por aquellos asuntos, siempre le decimos al Señor que haga cosas que no hemos visto y que no hemos oído, porque Dios las puede hacer. Aleluya. Dios puede mover a un cuervo, a un elefante, a un cerdo montés. Dios puede mover a cualquier bestia, a cualquier animal, hablarle y el animal le entiende, porque Él fue quien lo creó. Sí, Señor. El asunto es que el agua de aquel riachuelo se secó. Alabado sea el Señor. Se secó el agua y el Señor, y vino de nuevo palabra de Dios diciendo, verso 8, vino palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente.
Y el hombre se levantó y se fue y llegó a Sarepta de Sidón. Y el verso 13 dice, Elías le dijo, no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para tu hijo. Y le da el mensaje. Mire lo que le está diciendo. La señora viuda dice, ay, Señor mío, no tenemos nada. Estamos aquí en la pobreza. Y yo y mi hijo fuimos a recoger unos leños para cocer una torta, porque leña sí había bastante. Todo estaba seco. Y vamos a cocer una torta para después morirnos, porque ya no hay esperanza aquí. Bendito sea Dios. Pero el hombre de Dios le dice, no tengas temor. Ve y haz como quieres hacer. Vaya a recoger la leña, vaya a cocer la torta, pero hágame a mí una. El hombre venía desde muy lejos caminando, con sed y con hambre, porque ya los cuervos ya no estaban allí. Ya la orden era no a un cuervo, a una viuda. A mí me llama la atención y me alegro mucho que siempre el Señor escoge a alguien para hacer algo que no sabe y que no tiene nada. Muchos de los que tocan aquí un instrumento vinieron a aprender aquí. No sabían ni el norte ni el sur. Pero Dios se glorifica en eso. Muchos de los que están en la obra, que hoy son pastores, vinieron a temblar aquí en este púlpito. Temblaban, les temblaban las mandíbulas, tratando de predicar algo. Y eran más los disparates y herejías que decían. Pero aquí los formó Dios sin saber nada. Y hoy son hombres de Dios y mujeres de Dios que sirven a Él y que conducen un pueblo. Porque el Señor no llama de la universidad a que se vengan, no. Él llama a los ignorantes. Los que no sabíamos ni para dónde era el cielo. A veces le decían a uno el cielo, ¿y dónde queda eso? Ignorantes totalmente, pero a Dios le place eso. Oiga, si usted está pensando que a usted Dios no lo mira porque usted no sabe nada, a usted es que mira. Cuando el día que usted diga, no, yo sí, ahora ya ejecuto mi guitarra, mi bajo, mi teclado, mi concertina, y ahora soy el músico, y ahora me tienen que pagar para que toque. Ya el Señor dice, tranquilo. Yo necesito uno que no sepa nada, que no tenga nada. Y si usted dice que va a esperar predicar aquí un mensaje, cuando ya tenga 50 años, se va a morir primero y nunca logrará, porque es cuando Dios diga y cuando Dios le dé el privilegio y lo señale y le dé la responsabilidad y lo llame. Esa es una bendición enorme, que no sabiendo nada, el dueño de la sabiduría es Él. Aleluya. Y también cuando Él va a ejecutar algo importante,
busca a los que no tienen nada. Porque hubiera podido llegar allá donde un rico, que de todos modos el rico se estaba muriendo de hambre también, porque no había que comer. Pero el Señor escogió una viuda que realmente lo que tenía era unos leños para hacer una torta y coger fuerza para morirse. No tenía más nada. Bendito sea Dios. Pero después que recibe el mensaje de este hombre de Dios y le dice, prepárame a mí también primero y después usted va y prepara lo suyo. Y eso tenía un orden y tenía una bendición. Tenía una bendición. Porque esas eran las primicias que esa mujer iba a dar de su pobreza y de su miseria, de sus migajas que tenía. Iba a dar las primicias de donde se desprendería una enorme bendición, que no había verano, ni ruina, ni miseria, ni hambre que la pudiera tocar. Porque el hombre de Dios le dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Qué bueno, hermano. Cuando usted lee la palabra y que está problemado de alguna manera y lee la palabra y Dios le dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Cuando tomamos eso para nosotros, aleluya, tomamos eso para nosotros, entonces se cumple también como se estaba cumpliendo esta palabra, porque el Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y note lo que dice el verso 15. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa ese día muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó, menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Porque no era Elías. Nunca es el hombre. El hombre es un instrumento, es un mandadero. Yo me alegro y me gozo de ser un sirviente de mi Señor. Que Él sea mi Dios, que Él sea mi jefe, que Él sea mi Señor. Para mí es una maravilla. Seguro que usted me ofende si me dice jefe, porque esa palabra le pertenece a Dios. No hay nadie aquí en la tierra que sea un jefe. Puede ser un líder, un mayordomo, un administrador, pero jefe, el dueño del cielo y la tierra. A Él sea gloria por siempre. Y se pasaron los meses y los años y llegó el tiempo. Y aquí dice, me gusta mucho lo que el evangelista Lucas escribe acerca de esto, inspirado, por supuesto, por el Señor. Leamos en el capítulo 4 de Lucas lo que
dice el contexto de esta palabra bendita, capítulo 4, verso 25 y 26. Dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Mira, hermano, cada vez que yo leo estas cosas, yo individualizo mi salvación, individualizo mi servicio. Si alguien no quiere hacer nada, que no lo haga, pero yo individualizo mi servicio, que es un privilegio que Dios se haya fijado en mí, que Dios me utilice, aunque sea para agarrar una escoba y barrer el polvo de los demás en un templo. Es un privilegio. Ahora, si usted puede hacer algo aparte de barrer, nunca se crea. Nunca deje que el pecho se le infle. Nunca. Nunca deje que la cabeza se le agrande. Nunca diga, como dicen algunos, ahí yo hacía esto, pero vamos a ver si buscan uno. Y si lo buscan, siempre está pensando y está diciendo: ese no hace las cosas como yo las hacía. No importa. Lo importante es que las haga de corazón y las haga de verdad para Dios. Y respete su pueblo, su iglesia, que le sirva a Dios y no al hombre. Aleluya. Porque muchos leprosos habían en tiempos del profeta Eliseo, pero solo a uno el Señor quiso sanar. Muchas viudas murieron, hermano. Muchas, pero muchísimas, de hambre. Murieron sus hijos, murieron sus ganados, murió todo lo que había en el país. Sin embargo, aquella viuda fue privilegiada. Y a eso sí le llamo yo privilegio. El que el Señor nos haya mirado con sus ojos de misericordia, habiendo tantos millones de hombres y mujeres. Dios se detuvo y le puso el dedo y lo llamó y lo escogió y le dio la gracia y le dio un talento, por lo menos un talento. Oh, gloria a Dios. Habiendo tantos, Dios se fijó en mí. ¿Mejores? Claro que sí. Tal vez el 99.medio% mejores. Pero yo con un 0.5% en las manos de Dios y con un corazón dispuesto a servirle, es suficiente. Porque al final de todo no soy yo ni es el hombre en ninguna dimensión, sino el Dios Altísimo,
el que salva, el que liberta, el que fortalece, el que lo tiene aquí, no soy yo. A usted no lo tiene aquí ninguno. Tal vez porque le pase una mano por encima o le dé un abrazo o le dé un beso. No, no. Eso puede ser una carretilla que se prestó para el edificio, pero desaparece. Pero quien lo trajo, quien lo plantó, fue el Señor. Si no lo entiende, allá cada uno. Pero desde que yo lo entendí, le he servido al Señor día y noche. Que Dios nos ayude. Hebreos 13:8. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Él es el mismo. Que Dios le bendiga. Póngase de pie.